La señal llegó un martes por la mañana, mientras Saracen se tomaba su café en el cuartel general de Comando Espacial. Casi se ahoga cuando el mensaje sonó por los altavoces. Después de décadas de escanear las estrellas en busca de signos de vida extraterrestre, los alienígenas los habían encontrado a ellos primero. «Habla el embajador Kett de la Confederación Galáctica», dijo la voz traducida. «Requerimos asistencia inmediata. Nuestra gente está muriendo». Sara dejó su taza de café con manos temblorosas. Como la recién nombrada capitana de la primera nave de espacio profundo de la humanidad, se había entrenado para muchos escenarios. Ninguno de ellos involucraba alienígenas suplicando ayuda. El mensaje continuó durante varios minutos, explicando que la especie Selani se enfrentaba a la extinción total por una plaga. 17 civilizaciones alienígenas diferentes habían intentado ayudarlos. Todas habían fracasado. Ahora le pedían a la especie más nueva que habían descubierto, los humanos, que lo intentaran donde otros no pudieron tener éxito. El doctor Marcus Webb llegó a la sala de reuniones antes de que Sara terminara de escuchar el mensaje por tercera vez. Marcus era el mejor experto en virus de la Tierra, un hombre delgado de ojos cansados que había pasado su carrera luchando contra enfermedades que mataban a millones. Detrás de él venía el comandante James Torres, jefe de seguridad de la misión. James era lo opuesto a Marcus. Hombros anchos, sonrisa rápida y el tipo de persona que hacía que todos se sintieran más seguros solo con su presencia en la habitación. «Así que es real», dijo Marcus, mirando el dispositivo de traducción sobre la mesa. «Alienígenas de verdad y están enfermos». «Muy enfermos», respondió Sara, mostrando los datos que habían enviado. «Miren estas cifras. Han perdido el 60% de su población en los últimos 2 años. Su medicina es más avanzada que la nuestra, pero nada funciona». James estudió las cartas estelares que mostraban la ubicación del espacio Selani. «Es un viaje de 3 semanas a máxima velocidad. Si vamos a ayudar, tenemos que salir pronto». Sara asintió. La decisión se sentía imposible e inevitable al mismo tiempo. El primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre sería una misión médica para salvar a una civilización moribunda. 3 días después, la UES Perseverancia despegó de la órbita terrestre. La nave transportaba a 50 de los mejores médicos, científicos e ingenieros de la humanidad. Sara observó cómo la Tierra se encogía detrás de ellos y se preguntó si estaban volando hacia el mayor triunfo de la humanidad o su mayor error. El viaje les dio tiempo para estudiar todo lo que los Selani habían enviado sobre su condición. Los alienígenas habían compartido datos médicos que hicieron que Marcus negara con la cabeza asombrado. Su conocimiento de la biología superaba con creces cualquier cosa que los humanos hubieran logrado. Podían curar cánceres con una simple inyección y reparar órganos dañados con máquinas más pequeñas que las células. «Si pueden hacer todo esto», dijo el Dr. Webb durante una de sus reuniones diarias, «¿qué podría estar matándolos que nosotros podamos entender mejor?». Sara se había estado preguntando lo mismo. Los Selani describían su plaga como algo que atacaba su sistema respiratorio y su sistema nervioso al mismo tiempo. Las víctimas se debilitaban, luego se confundían y morían en cuestión de días. Se propagaba por el aire y parecía mutar más rápido de lo que su medicina podía adaptarse. «Quizás no seamos mejores médicos», sugirió James. «Quizás solo seamos diferentes». Cuando la Perseverancia llegó al espacio Selani, Sara sintió que se le cortaba la respiración. Las naves alienígenas que los recibieron eran hermosas más allá de toda descripción. Curvas suaves de metal que parecían fluir como el agua, impulsadas por fuentes de energía que no dejaban escape visible. En comparación con estas elegantes naves, la nave humana parecía una caja de metal con motores acoplados. La escolta Selani los condujo a su mundo natal, y Sara tuvo su primer vistazo de un planeta alienígena. Ciudades de cristal y luz cubrían la superficie, conectadas por tubos transparentes que transportaban cápsulas a velocidades increíbles. Todo parecía limpio y perfecto, como si el mundo entero hubiera sido diseñado por artistas. Pero a medida que se acercaban, Sara notó que algo andaba mal. Muchos de los edificios de cristal estaban oscuros. Los tubos de transporte llevaban muy pocas cápsulas. Las hermosas ciudades parecían vacías. La embajadora Ketua los recibió en el espaciopuerto, y Sara vio por primera vez a un ser alienígena. Los Selani eran altos y delgados, con una piel azul pálido que parecía casi transparente. Sus grandes ojos reflejaban la luz como espejos, y se movían con una gracia que hacía que los humanos parecieran torpes en comparación. Pero Ketua parecía cansada y sus ojos de espejo se veían opacos.
Capitana Chen, dijo Ketwa en un perfecto español. Gracias por venir. Lamento que nuestro primer encuentro deba ser en circunstancias tan terribles. Sara hizo una ligera reverencia, insegura de las costumbres alienígenas. Es un honor conocerla, embajadora. Haremos todo lo posible para ayudar. Ketwa los guió a través del espaciopuerto, que debería haber estado lleno de viajeros de toda la galaxia. En cambio, se sentía como caminar por un museo después de la hora de cierre. Sus pasos resonaban en los vastos espacios vacíos. Nuestra gente ahora vive en cámaras de aislamiento, explicó Ketwa mientras caminaban. Hemos aprendido que el contacto propaga la plaga más rápido. Solo aquellos de nosotros que trabajamos en servicios esenciales nos arriesgamos a la exposición. El doctor Webb miró los pasillos estériles y vacíos. ¿Cuánto tiempo ha vivido su gente en ambientes tan limpios? ¿Ambientes limpios? Ketwa pareció confundida por la pregunta. Siempre hemos mantenido estándares de higiene adecuados. La enfermedad fue eliminada de nuestro mundo hace más de 1000 años, antes de que nos uniéramos a la Confederación. Marcus y Sara intercambiaron una mirada. Una especie que había eliminado todas las enfermedades no tendría resistencia natural a nuevas dolencias. Llegaron al centro médico donde los doctores Celani trabajaban en trajes sellados para tratar a las víctimas de la plaga. A través de paredes transparentes, Sara podía ver a los pacientes inmóviles en las camas, su piel azul aún más pálida de lo normal. Las máquinas monitoreaban sus signos vitales, pero las pantallas mostraban números en declive en todos los ámbitos. La doctora, Sektar, la jefa médica, les mostró grabaciones de la progresión de la plaga. Comienza con dificultad para respirar, explicó. Luego confusión, pérdida de coordinación y, finalmente, fallo sistémico completo. Nuestros tratamientos más avanzados no tienen ningún efecto. Marcus estudió los datos médicos con un creciente reconocimiento. Los síntomas son familiares. Puedo examinar algunas muestras de tejido. Durante las siguientes 6 horas, Marcus trabajó con equipos Celani que hacían que los laboratorios más avanzados de la Tierra parecieran primitivos. Pero a medida que pasaban las horas, su expresión se volvía más preocupada en lugar de esperanzada. Finalmente, llamó a Sara y a James a una sala privada. Sé lo que los está matando, dijo en voz baja, y las noticias son muy malas. ¿Qué es? Preguntó Sara. Marcus se frotó sus ojos cansados. Somos nosotros. O más bien, es algo de la Tierra. La plaga muestra todas las señales de un virus del resfriado común que ha mutado para sobrevivir en la biología alienígena. James lo miró fijamente. ¿Un resfriado? Estás diciendo que un resfriado común está aniquilando a toda una civilización. Piénsenlo, dijo Marcus. Los humanos vivimos con miles de virus y bacterias todos los días. Estornudamos, tosemos, tocamos cosas, respiramos el mismo aire que la gente enferma. Nuestros sistemas inmunes están entrenados por una batalla constante. Pero los Celani han vivido en condiciones estériles perfectas durante 1000 años. Para ellos, nuestros gérmenes más débiles son armas de destrucción masiva. Sara sintió frío a pesar del aire cálido del centro médico. ¿Cómo llegaron los virus de la Tierra hasta aquí? Nunca hemos estado en el espacio hasta ahora. Meteoritos, dijo Marcus, restos espaciales, incluso las señales de radio pueden transportar partículas microscópicas a través de vastas distancias. Algo de la Tierra llegó aquí primero, y cuando se encontró con seres sin defensas naturales. No necesitó terminar. Todos lo entendieron. El primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre había iniciado accidentalmente una plaga que estaba destruyendo a toda una civilización. ¿Podemos curarla?, preguntó Sara. Marcus guardó silencio por un largo momento. Quizás, pero la cura podría ser más peligrosa que la enfermedad. Fuera de su sala privada, la embajadora que te esperaba pacientemente noticias, con la esperanza de que la joven especie del lejano mundo llamado Tierra pudiera tener éxito donde 17 civilizaciones más avanzadas habían fracasado. No tenía idea de que la Tierra ya había tenido éxito, más allá de sus peores pesadillas. El doctor Marcus Webb se paró frente a la embajadora que trae el equipo médico Celani reunido, sabiendo que sus siguientes palabras salvarían una civilización o destruirían cualquier esperanza de relaciones pacíficas entre humanos y alienígenas. La plaga que está matando a su gente, comenzó Marcus con cuidado, proviene de mi mundo, la Tierra. El silencio en el centro médico se prolongó durante largos segundos. Los ojos de espejo de Ketwa parecieron oscurecerse aún más mientras procesaba esta información.
¿Ustedes nos trajeron esta enfermedad?, preguntó la doctora. Sectar, con la voz apenas por encima de un susurro. No intencionadamente, dijo Sara rápidamente. Creemos que partículas microscópicas de la Tierra llegaron a su espacio mucho antes que nosotros. Quizás en asteroides o cometas que se encontraron con su gente. Nos convertimos en un arma sin saberlo, terminó Marcus. Pero eso también significa que podríamos ser la cura. Ketwa se enderezó ligeramente. Explíquese. Marcus activó una pantalla holográfica que mostraba la biología humana y Selani una al lado de la otra. Su gente eliminó las enfermedades de su mundo hace siglos. Sus sistemas inmunes nunca aprendieron a luchar. Pero los humanos vivimos con miles de virus y bacterias todos los días. Llevamos anticuerpos para enfermedades que matarían a la mayoría de las especies galácticas. ¿Está diciendo que los humanos son inmunes a nuestra plaga?, preguntó la doctora. Sectar, más que inmunes, respondió Marcus. Somos fábricas de medicinas andantes. Nuestra sangre contiene los anticuerpos necesarios para combatir esta infección. Pero hay un problema. James Torres se cruzó de brazos. Siempre hay un problema. Marcus resaltó varias secciones de la comparación biológica. Los anticuerpos humanos están diseñados para la biología humana. Para que funcionen en los Selani, necesitamos modificarlos. Y la única manera de crear los anticuerpos correctos es exponer a los humanos a versiones controladas de las enfermedades más comunes de la Tierra. ¿Quieren enfermarse a propósito?, preguntó Ketwa, incapaz de ocultar su sorpresa. Muy enfermos, confirmó Marcus. Sarampión, varicela, influenza, el resfriado común. Enfermedades que los humanos consideran molestias menores, pero que matarían a la mayoría de las especies alienígenas. Necesitamos contraerlas todas a la vez para producir la respuesta inmune correcta. Los médicos Selani intercambiaron miradas que comunicaban claramente su horror ante la sugerencia. Sara entendió su reacción. Para una especie que había vivido en una perfección estéril durante 1000 años, causar deliberadamente una enfermedad parecía una locura. Yo iré primero, anunció James, sorprendiendo a todos en la sala. James, no, comenzó a protestar Sara. Capitana, piénselo. Si esto funciona, salvamos a toda su civilización. Si no funciona, solo somos humanos enfermos, algo con lo que hemos lidiado toda nuestra vida. James miró a los Selani. Además, alguien tiene que probar el proceso antes de que arriesguemos al equipo médico. La doctora. Sectar dio un paso adelante. Comandante Torres, usted no lo entiende. Las enfermedades que el Dr. Webb escribió causarían un fallo orgánico sistémico en cualquier Selani en cuestión de horas. Verlo infectarse deliberadamente con estos patógenos sería como verlo cometer suicidio. James sonrió, la expresión que había tranquilizado a tantos humanos a lo largo de los años. Entonces, están a punto de aprender algo importante sobre mi especie. 2 días después, James yacía en una cama médica rodeado de médicos Selani que monitoreaban cada aspecto de sus signos vitales. Marcus lo había infectado con versiones modificadas de sarampión, una cepa leve de gripe y el resfriado común. Para los estándares humanos, era como tener una mala semana. Para los Selani que observaban, parecía una tortura. La temperatura de James se disparó a niveles que habrían matado a un Selani al instante. Le dolía el cuerpo. Tosía constantemente y le aparecieron manchas rojas en la piel por el sarampión. Pero permaneció consciente, alerta e incluso se las arregló para bromear con el personal médico. ¿Cómo sigue funcionando?, preguntó la doctora. Sectar mientras revisaba las lecturas que mostraban inflamación interna en todo el cuerpo de James. Práctica, respondió James, y luego se disolvió en un ataque de tos que hizo que la doctora Selani retrocediera alarmada. Al tercer día, James se sentía mejor, pero su sangre mostraba niveles de anticuerpos que emocionaron a Marcus. Está funcionando, anunció al equipo médico reunido. Su sistema inmune está produciendo exactamente lo que necesitamos. La embajadora que observaba a través de la ventana de observación como James se sentaba en la cama, comía alimentos sólidos y discutía las lecturas médicas con el Dr. Webb. 3 días antes, el humano se había infectado deliberadamente con enfermedades que habrían aniquilado ciudades enteras de Selani. Ahora se estaba recuperando como si nada hubiera pasado. Su especie es aterradora, le dijo en voz baja a Sara. Preferimos decir resilient, respondió Sara. La primera prueba llegó cuando sintetizaron los anticuerpos de James y se los dieron a un paciente Selani que estaba a horas de la muerte. La doctora.
Sektar administró el tratamiento mientras todo el equipo médico observaba los monitores. Durante la primera hora, nada cambió. La respiración del paciente seguía siendo dificultosa. Su actividad neuronal continuó disminuyendo. Luego, lentamente, los signos vitales comenzaron a estabilizarse. Al final del día, el paciente estaba consciente y pedía comida. La noticia se extendió por la comunidad médica Celani como la pólvora. Lo imposible había sucedido. Un paciente moribundo se había recuperado de la plaga. Pero cuando la doctora Sektar explicó que la cura provenía de la infección deliberada de humanos con enfermedades mortales, muchos se negaron a creerlo. Más voluntarios humanos se presentaron. La doctora Lisa Chen, la bióloga de la nave, se infectó con varicela y faringitis estreptocócica. El ingeniero Mike Rodríguez se enfrentó a la influenza y a un virus estomacal. En una semana, la mitad de la tripulación humana estaba deliberadamente enferma con dolencias que habrían despoblado mundo Celani. El personal médico Celani observaba con fascinación y horror cómo los humanos trabajaban a pesar de las fiebres, funcionaban con infecciones y trataban síntomas que habrían sido fatales para los alienígenas como inconvenientes temporales. El doctor Webb continuó su investigación mientras luchaba contra una neumonía. Sara dirigía las operaciones de la nave con una temperatura que habría puesto cualquier Celani en cuidados intensivos. No están recibiendo tratamiento médico, observó la doctora. Sektar a la embajadora Ketva. Simplemente lo están soportando. El doctor Webb explicó que los sistemas inmunes humanos necesitan combatir las infecciones de forma natural para producir los anticuerpos correctos, respondió Ketva. Pero verlos trabajar mientras sus cuerpos luchan contra múltiples enfermedades simultáneamente, no hay nada parecido en nuestra literatura médica. El gran avance llegó cuando Marcus se dio cuenta de que los anticuerpos humanos funcionaban mejor si eran administrados directamente por humanos. La compatibilidad biológica era mayor cuando los humanos vivos, que todavía luchaban contra las infecciones, proporcionaban el tratamiento a través del contacto directo. Esto creó un nuevo problema. Para que el tratamiento funcionara, los humanos necesitaban pasar un tiempo prolongado en contacto cercano con los pacientes Celani. Pero para los alienígenas, esto era como invitar a armas biológicas andantes a sus instalaciones médicas estériles. Necesitaremos establecer centros de tratamiento donde los humanos puedan trabajar directamente con los pacientes, explicó Marcus a una reunión de funcionarios Celani. El contacto físico mejora la efectividad del tratamiento en casi un 300%. La sala se quedó en silencio. Varios funcionarios Celani retrocedieron inconscientemente. Nos está pidiendo que dejemos a portadores de enfermedades toquen a nuestra gente, dijo un funcionario. Les estamos pidiendo que dejen que los médicos salven a su gente, respondió Sara con firmeza. Sí, portamos enfermedades. También portamos la cura. La embajadora Ketva se levantó lentamente. Entiendo que esto viola todos los protocolos de seguridad que hemos mantenido durante siglos, pero nuestros protocolos actuales están viendo morir a nuestra especie. Miró a sus colegas funcionarios en la sala. Autorizo el contacto médico directo humano Celani. La decisión dividió a la sociedad Celani. Las facciones conservadoras exigían que los alienígenas mantuvieran los protocolos de aislamiento, incluso si eso significaba la extinción. Las facciones progresistas apoyaban la aceptación de la ayuda humana a pesar de los riesgos. Pero a medida que se difundió la noticia de que el tratamiento humano realmente estaba salvando vidas, más Celani eligieron la esperanza sobre el miedo. El Dr. Webb estableció la primera instalación médica mixta humano-Celani en la ciudad capital. Médicos humanos, aún recuperándose de infecciones deliberadas, trabajaron codo a codo con médicos Celani que nunca habían estado expuestos a una enfermedad en sus vidas. El choque cultural fue en ambas direcciones. Los humanos observaron a los médicos Celani trabajar con tecnología que parecía magia. Los médicos Celani observaron a los humanos funcionar normalmente mientras luchaban contra infecciones que habrían matado a cualquier otro en la galaxia. Dr. Webb, dijo la doctora, Sektar durante su tercera semana de colaboración, su gente está cambiando la forma en que entendemos la medicina misma. Marcus levantó la vista de un paciente que respondía bien al tratamiento. ¿Cómo es eso? Siempre hemos creído que la salud significaba la ausencia de enfermedad, pero al observar a los humanos, estamos aprendiendo que la verdadera salud podría significar la capacidad de combatir la enfermedad. Fuera del centro médico, la embajadora Ketva recibía informes de que los Celani tratados por humanos no solo sobrevivían a la plaga.
Estaban desarrollando sistemas inmunes más fuertes que los que cualquier Selani había poseído en más de 1000 años. La cura estaba funcionando, pero como todas las soluciones humanas, venía con consecuencias que nadie había anticipado. 3 meses después de que se abriera la primera instalación médica humano Selani, la embajadora Ketwa recibió un informe que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre su propia especie. Los jóvenes Selani que trabajan con humanos se están comportando de manera extraña, informó el Dr. Sor, uno de los administradores médicos principales. Están tomando riesgos innecesarios, comiendo alimentos no esterilizados y trabajando horas extras sin ciclos de descanso adecuados. Ketwa estudió los datos en su pantalla. Los Selani que habían pasado semanas en contacto cercano con los equipos médicos humanos, de hecho, mostraban cambios de comportamiento que preocupaban al liderazgo tradicional. Pero los mismos Selani también mostraban mejoras notables en la capacidad de resolución de problemas y en la gestión del estrés. Defina riesgos innecesarios, solicitó Ketwa. Ayer, la técnica médica Sarat caminó afuera durante una perturbación atmosférica menor sin equipo de protección. Cuando se le preguntó, dijo que el humano Dr. Webb le había explicado que un poco de lluvia nunca le hizo daño a nadie. Pareció disfrutar la experiencia. Ketwa sintió un escalofrío de preocupación. Durante más de 1000 años, los Selani habían evitado cualquier exposición a condiciones ambientales no controladas. Y ahora, algunos de su gente buscaban activamente tales experiencias. En el centro médico principal, el Dr. Marcus Webb estaba enseñando a un grupo de jóvenes médicos Selani sobre las respuestas inmunes humanas cuando notó algo interesante. Los estudiantes Selani hacían preguntas que iban mucho más allá de la curiosidad médica. Dr. Webb, preguntó Sarat, la técnica que había caminado bajo la lluvia. Los humanos comen alimentos que contienen bacterias vivas. ¿Cómo determinan que bacterias son seguras? Experiencia, principalmente, respondió Marcus. Probamos cosas, vemos qué pasa y aprendemos de los resultados. ¿Pero qué pasa si los resultados son perjudiciales? Marcus se encogió de hombros, un gesto que los Selani habían aprendido a reconocer como muy humano. Entonces nos enfermamos, nos recuperamos y la próxima vez lo sabemos mejor. La clave es no intentar nada demasiado peligroso de una sola vez. El concepto parecía fascinar a los jóvenes Selani. La doctora Sektar, que había estado observando el intercambio, se acercó a Marcus más tarde con sus preocupaciones. Sus métodos de enseñanza están teniendo efectos inesperados en nuestra juventud, dijo. Están empezando a cuestionar protocolos de seguridad que han protegido a nuestra especie durante siglos. Marcus asintió pensativamente. Doctora Sektar, ¿puedo preguntarle algo? Antes de la plaga, ¿cuándo fue la última vez que su gente se enfrentó a un verdadero desafío, algo que requiriera adaptación o innovación? La pregunta la tomó por sorpresa. Nosotros resolvimos la mayoría de los grandes desafíos hace mucho tiempo. Nuestra sociedad ha sido estable y pacífica durante más de 800 años. Y en esos 800 años, ¿cuánto avanzó su tecnología? ¿Cuánto cambió su cultura? La doctora Sektar lo consideró. La respuesta honesta era que la civilización Selani había permanecido esencialmente sin cambios durante siglos. Habían alcanzado la perfección y la habían mantenido. Está sugiriendo que los desafíos son necesarios para el crecimiento, dijo finalmente. Estoy sugiriendo que su gente está redescubriendo algo que olvidaron, respondió Marcus. La capacidad de crecer. Al otro lado de la ciudad, el comandante James Torres tenía conversaciones similares con el personal de seguridad Selani. El equivalente alienígena de la policía y los servicios de emergencia había solicitado entrenamiento humano en gestión de crisis, pero estaban teniendo dificultades con los métodos humanos. Comandante Torres, dijo el jefe de seguridad Corval, su gente toma decisiones con datos insuficientes. ¿Cómo funcionan sin información completa? James estaba dirigiendo un ejercicio de entrenamiento donde los equipos de seguridad Selani tenían que responder a emergencias simuladas. Los alienígenas seguían pidiendo más detalles sobre cada escenario antes de actuar. En una emergencia real, nunca tienes información completa, explicó James. Evalúas lo que sabes, tomas la mejor decisión que puedes y te adaptas a medida que aprendes más. Pero ¿qué pasa si la decisión es incorrecta? Entonces tomas una nueva decisión. Lo importante es actuar lo suficientemente rápido para ayudar a la gente. Este concepto horrorizó a los aprendices Selani.
Su enfoque tradicional implicaba una planificación exhaustiva, evaluación de riesgos y aprobación por comité antes de tomar cualquier medida. James les estaba pidiendo que tomaran decisiones instantáneas basadas en datos incompletos. Pero durante los ejercicios, los Elani que siguieron el consejo de James superaron consistentemente a los que se apegaron a los métodos tradicionales. Cuando se enfrentaron a desastres simulados, los equipos entrenados por humanos salvaron más vidas y resolvieron las crisis más rápido. La noticia de estos cambios llegó al cuartel general de la Confederación Galáctica, donde representantes de docenas de especies monitoreaban la situación en los mundos Elani con creciente alarma. Los humanos están contaminando la cultura Selani, declaró el embajador THYSS del Imperio Corvani. Su enfoque imprudente de la vida se está extendiendo como una enfermedad. La plaga Selani ha sido contenida, respondió el director médico de la Confederación, Alon. Los métodos humanos salvaron a toda una civilización. ¿A qué costo?, exigió THYSS. Los informes indican que los jóvenes Elani están abandonando los protocolos de seguridad, asumiendo riesgos físicos y cuestionando la autoridad establecida. Esto no es tratamiento médico. Es una invasión cultural. El debate dividió a la Confederación. Algunas especies veían la influencia humana como una fuerza positiva que ayudaba a los Elani a ser más fuertes y adaptables. Otros lo veían como una contaminación peligrosa que amenazaba la estabilidad de la civilización galáctica. En Selani Prime, la capitana Sarachin comenzaba a comprender el alcance de lo que estaba sucediendo. La misión médica se había convertido en algo mucho más grande y complejo. Embajadora Ketwa, dijo Sara durante una de sus reuniones regulares, necesito preguntarle directamente. ¿Quiere que nos vayamos? Ketwa consideró la pregunta cuidadosamente. A su alrededor, el centro médico bullía con una actividad que habría sido imposible meses antes. El personal Selani y humano trabajaba junto, compartía comidas de las mismas cocinas y parecía cómodo con un nivel de caos que habría paralizado las operaciones tradicionales Selani. Capitana Chen, mi gente está cambiando de maneras que preocupan a nuestro liderazgo, pero también se están volviendo más fuertes, más creativos y más resilientes de lo que hemos sido en siglos. Eso no responde a mi pregunta. Entonces déjeme ser directa, dijo Ketwa. Antes de su llegada, éramos una civilización moribunda, no solo por la plaga, sino por nuestro propio estancamiento. Habíamos alcanzado la perfección y dejamos de crecer. Su gente no solo nos trajo medicina, nos trajeron el concepto del desafío productivo. Sara frunció el ceño. ¿Desafío productivo? La idea de que enfrentar desafíos, aceptar cierto nivel de riesgo y aprender del fracaso puede hacernos más fuertes en lugar de solo amenazar nuestra seguridad. En las semanas que siguieron, los cambios en la sociedad Selani se hicieron más pronunciados. Los jóvenes Selani comenzaron a formar grupos sociales basados en intereses compartidos en lugar de solo deberes profesionales. Empezaron actividades recreativas que implicaban esfuerzo físico y riesgos leves, conceptos que habían sido ajenos a su cultura durante siglos. Algunos Selani comenzaron lo que llamaron comida al estilo humano, consumiendo alimentos que no habían sido completamente esterilizados. Otros se dedicaron a la caminata de aventura, explorando partes de sus ciudades sin rutas predeterminadas ni protocolos de seguridad. La generación mayor observaba estos desarrollos con una mezcla de orgullo y terror. Sus jóvenes se estaban volviendo más seguros y capaces, pero también estaban abandonando tradiciones que habían mantenido la paz y la seguridad durante 1000 años. El Dr. Webb recibía informes regulares de lo que los psicólogos humanos reconocerían como crecimiento postraumático. Los Selani que habían sobrevivido a la plaga y trabajado en estrecha colaboración con los humanos mostraban una mayor resiliencia, mejores habilidades para resolver problemas y una mayor capacidad para manejar el estrés. No solo son inmunes a la plaga ahora, informó Marcus a Sara. Están desarrollando inmunidad psicológica al tipo de estancamiento que los hizo vulnerables en primer lugar. Pero el cambio más significativo se produjo cuando un grupo de jóvenes Selani solicitó algo sin precedentes en la historia reciente de su civilización. Querían viajar a otros mundos, incluida la Tierra, para estudiar la sociedad humana de primera mano. Durante 800 años, los Selani se han contentado con permanecer en nuestros mundos natales, explicó la embajadora Ketwa al Consejo de la Confederación a través de una comunicación holográfica. Ahora nuestra juventud quiere explorar, experimentar la incertidumbre, crecer a través de desafío en lugar de a pesar de él. La solicitud provocó ondas de choque en la comunidad galáctica.
Los pacíficos y predecibles Selani se estaban convirtiendo en exploradores y tomadores de riesgos. Algunas especies vieron esto como una evolución. Otras lo vieron como el fin del orden galáctico que habían conocido durante milenios. A medida que los informes llegaban a la Tierra sobre los cambios en la sociedad Selani, los líderes humanos comenzaron a darse cuenta de que su primer contacto con vida extraterrestre había logrado algo sin precedentes. Accidentalmente, le habían enseñado a toda una civilización cómo ser humana. La pregunta ahora era si la galaxia estaba lista para más de una especie que prosperaba en el caos. Se adaptaba a través de la lucha y se fortalecía enfrentando sus miedos en lugar de evitarlos. 6 meses después de que la plaga fuera declarada oficialmente contenida, el doctor Marcus Webb hizo un descubrimiento que cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre la biología alienígena. Estaba realizando exámenes de salud de rutina a los Selani que habían trabajado en estrecha colaboración con los equipos médicos humanos cuando los resultados de las pruebas le hicieron verificar 2 veces su equipo. Capitana Chen, tiene que ver esto. Marcus llamó a Sara a su laboratorio, su voz tensa por la emoción y la preocupación. Sara llegó y encontró a Marcus mirando escaneos biológicos que no significaban nada para su ojo inexperto. ¿Qué estoy viendo, Selani? Sistemas inmunes, respondió Marcus, pero no como ninguno que hayamos visto antes. Los Selani que trabajaron con nosotros durante periodos prolongados ya no solo son inmunes a la plaga. Están desarrollando resistencia a enfermedades que habrían requerido una intervención médica avanzada hace solo 6 meses. Sara estudió los datos con más atención. Estás diciendo que están evolucionando más rápido de lo que debería ser posible. Sus sistemas inmunes se están adaptando en tiempo real, aprendiendo de la exposición a la biología humana y los factores ambientales. Es como si estuvieran compensando 1000 años de vida estéril en solo unos pocos meses. Las implicaciones eran asombrosas. Los Selani no solo se estaban recuperando de la plaga, se estaban convirtiendo en una especie fundamentalmente diferente. La embajadora Ketwa escuchó el informe de Marcus con una mezcla de fascinación y preocupación. A su alrededor, en el centro médico, los cambios eran visibles para cualquiera que mirara de cerca. El personal Selani se movía con más confianza, trabajaba más horas sin fatiga y manejaba el estrés de maneras que habrían sido imposibles para su especie apenas unos meses antes. Doctor Webb, dijo Ketwa con cuidado, ¿son permanentes estos cambios? ¿Hasta dónde podemos decir? Sí, y parecen ser generacionales. Los Selani jóvenes se están adaptando más rápido que los adultos, y cualquier niño nacido de padres adaptados muestra marcadores de resiliencia aún más fuertes. La conversación fue interrumpida por el jefe de seguridad Corval, quien había sido transformado por su trabajo con el comandante Torres. El oficial, antes cauteloso, ahora se movía con una energía decidida que le recordaba a Sara a los oficiales militares humanos. Embajadora, tenemos una situación, informó Corval. 3 especies más han solicitado asistencia médica humana. Los Borax se enfrentan a una infección bacteriana que su tecnología no puede detener. Los Nexari tienen un trastorno genético que se está extendiendo por su población, y el colectivo Mendel está lidiando con lo que describen como guerra biológica de fuentes desconocidas. Los ojos de espejo de Ketwa reflejaron sorpresa. 3 especies en un día. La noticia se ha extendido por la Confederación sobre las capacidades médicas humanas, explicó Corval. Otras civilizaciones quieren lo que nosotros recibimos. La capacidad de combatir enfermedades que su medicina avanzada no puede manejar. Sara sintió un peso familiar de responsabilidad sobre sus hombros. Embajadora, no estamos listos para tratar a múltiples especies simultáneamente. Apenas entendemos cómo nuestros métodos afectaron a su gente. Pero no puede negarse a ayudar. Dijo Ketwa con firmeza, no cuando tiene la capacidad de salvar vidas. La afirmación sorprendió a Sara por su franqueza. 6 meses antes, la diplomática Selani habría abordado tal solicitud con protocolos cuidadosos y una planificación exhaustiva. Ahora Ketwa hablaba con el tipo de confianza decisiva que Sara asociaba con los líderes humanos. Usted también ha cambiado, observó Sara. Ketwa sintió sin vergüenza. El contacto prolongado con su especie nos ha afectado a todos. Pensamos de manera diferente, actuamos más rápidamente y aceptamos la incertidumbre como una parte normal de la existencia. A algunos de nuestra gente esto les resulta perturbador. A mí me resulta liberador. La semana siguiente trajo delegaciones de las 3 especies solicitantes a Selani Prime.
Sara observó las reacciones de los alienígenas ante los Selani transformados con una creciente comprensión de lo que la humanidad había logrado accidentalmente. La delegación Borak, una especie de seres insectoides que valoraban la eficiencia por encima de todo, quedó impactada por el aparente caos de las instalaciones médicas humanos Selani. Los pacientes se movían libremente por áreas que deberían haber sido estériles. El personal tomaba decisiones sin consultar a los supervisores. Todos parecían estar improvisando. Este no es un procedimiento médico adecuado, declaró la médica jefa mientras observaba al doctor Webb y a la doctora. Aceptar colaborar en un nuevo protocolo de tratamiento. ¿Dónde están sus pautas de seguridad, sus procesos de aprobación? Los estamos escribiendo sobre la marcha, respondió la doctora. Aceptar, una respuesta que habría sido imposible para un Selani tradicional. La medicina humana nos enseña que los protocolos rígidos pueden impedir la adaptación a nuevos desafíos. El representante Nexari, el embajador Qual, de una especie conocida por su enfoque filosófico de los problemas, estaba más interesado en los cambios psicológicos que observaban. Su gente ha desarrollado lo que los humanos llaman tolerancia al riesgo, señaló Qual a Ketva. Pero esto entra en conflicto con la reputación Selani de considerar cuidadosamente todos los resultados. Aprendimos que algunos resultados no se pueden calcular de antemano, respondió Ketva. A veces debes actuar primero y comprender las consecuencias después. El colectivo Mendel, una especie de mente colmena que tomaba decisiones por consenso entre millones de individuos, encontró el enfoque humano casi incomprensible. Su representante, un ser llamado Unidad Primaria 7, pasó horas observando a los equipos médicos humanos tomar decisiones en una fracción de segundos sin consultar a nadie. ¿Cómo eligen los humanos individuales las acciones correctas sin el aporte del grupo?, preguntó Unidad Primaria 7 al comandante Torres durante una demostración de procedimientos de respuesta a emergencias. Usamos nuestro mejor juicio basado en el entrenamiento y la experiencia, respondió James. A veces nos equivocamos. Vate a esperar por información perfecta usualmente significa que la gente muere mientras estás pensando. Pero las decisiones incorrectas causan daño. También lo causan no tomar decisiones. La diferencia es que podemos arreglar los errores, pero no podemos ayudar a las personas que mueren mientras intentamos evitar cometer errores. Esta filosofía desafiaba la visión del mundo fundamental de las especies que habían construido sus civilizaciones evitando el riesgo y minimizando la incertidumbre. Sin embargo, no podían discutir los resultados. Los métodos humanos funcionaban donde sus tecnologías avanzadas habían fracasado. El Dr. Webb comenzó a trabajar con equipos médicos de las tres especies, pero el proceso de tratamiento reveló algo inesperado. Las infecciones controladas que producían anticuerpos salvavidas en los humanos tenían efectos diferentes en las distintas biologías alienígenas. Los Borak, con su fisiología insectoide, desarrollaron respuestas inmunes que eran casi demasiado agresivas. Sus cuerpos atacaban las infecciones con tanto vigor que corrían el riesgo de dañar el tejido sano. Los Nexari, naturalmente longevos y lentos para cambiar, tardaron meses en desarrollar una respuesta inmune medible. La biología de mente colmena del colectivo Mendel significaba que la inmunidad desarrollada por un individuo se compartía de alguna manera a través de toda su red. No solo estamos tratando enfermedades, informó Marcus a Sara después de semanas de trabajo médico entre especies. Estamos creando accidentalmente nuevas formas de evolución en cada especie que ayudamos. La revelación vino con un corolario perturbador. Cada especie que recibía tratamiento médico humano comenzaba a mostrar los mismos cambios de comportamiento que habían observado en los Selani. Mayor tolerancia al riesgo, toma de decisiones más rápida, mayor adaptabilidad a las circunstancias cambiantes. El embajador THVGSS del Imperio Corvani llegó a Selani Prime con una flota de naves y una lista de demandas. La contaminación humana debe ser contenida, declaró THVGSS en una reunión de emergencia de todos los representantes de las especies. 4 civilizaciones han sido alteradas por el contacto humano. Esto amenaza la estabilidad de todo el orden galáctico. La estabilidad que permitió que una simple plaga casi destruyera a los Selani, desafió Ketva. El orden que dejó a 4 especies indefensas contra enfermedades que los humanos consideran molestias menores. La confrontación marcó una clara división en la política galáctica. Las especies progresistas veían la influencia humana como una evolución, el desarrollo de rasgos de supervivencia necesarios que las civilizaciones avanzadas habían perdido a través de siglos de seguridad cómoda.
Las especies conservadoras lo veían como una contaminación que destruiría la paz predecible que la galaxia había mantenido durante milenios. No entienden lo que han hecho, le dijo THYGS a Sara. Durante 2.000 años, la civilización galáctica ha sido estable porque eliminamos el caos y la imprevisibilidad que caracterizan a las especies primitivas. Han reintroducido los mismos rasgos que nosotros evolucionamos para superar. Quizás evolucionaron demasiado, respondió Sara. Hasta que enfrentar nuevos desafíos se volvió imposible porque eliminaron todas las habilidades necesarias para manejar la incertidumbre. El debate fue interrumpido por una comunicación urgente de las estaciones de monitoreo de largo alcance de la Confederación. Los conjuntos de escáneres en el borde de la galaxia habían detectado algo que hizo que todos los representantes de las especies en la sala olvidaran sus desacuerdos políticos. Naves desconocidas acercándose desde el espacio extragaláctico. La estación de monitoreo informó de firmas de energía diferentes a todo lo que tenemos en nuestras bases de datos. Parecen haber abrumado 3 colonias del sistema exterior sin resistencia. La sala se quedó en silencio mientras la implicación se asimilaba. Una amenaza desconocida de más allá de su galaxia había llegado, y las civilizaciones avanzadas que habían mantenido la paz durante siglos estaban a punto de enfrentar su mayor prueba. ¿Cómo derrotaron a 3 colonias tan rápidamente?, preguntó el embajador Qual. Desconocido, llegó la respuesta. Las colonias siguieron los protocolos defensivos estándar. Ninguno de sus procedimientos establecidos fue efectivo. Sara miró alrededor de la sala a los representantes de especies que habían pasado siglos perfeccionando sus respuestas a desafíos conocidos. Ahora se enfrentaban a algo completamente desconocido y sus sistemas perfeccionados ya habían fallado. Embajador, dijo Sara en voz baja, creo que está a punto de descubrir. La sesión de emergencia del Consejo de la Confederación Galáctica se convocó a las pocas horas de los primeros informes de las colonias exteriores. Representantes de 57 especies se reunieron a través de un enlace holográfico mientras llegaban noticias más perturbadoras cada pocos minutos. 7 colonias han quedado en silencio, informó el almirante Sen de la Fuerza de Defensa de la Confederación. Los atacantes desconocidos parecen abrumar los sistemas defensivos antes de que las colonias puedan siquiera enviar señales de socorro. La capitana Sara Chen observó cómo los funcionarios alienígenas luchaban con una crisis que excedía todos sus protocolos establecidos. Durante 2.000 años, los conflictos galácticos se habían resuelto mediante la diplomacia, la presión económica o acciones militares cuidadosamente planificadas contra oponentes conocidos utilizando tecnología familiar. Nadie se había preparado para un enemigo que operaba completamente fuera de su comprensión. ¿Qué sabemos sobre su tecnología?, preguntó el canciller Rex de la República Altariana. Muy poco, admitió el almirante Sent. Las firmas de energía no coinciden con ninguna fuente de poder conocida. Sus naves parecen usar alguna forma de blindaje adaptativo que neutraliza nuestras armas estándar al contacto. Lo más preocupante es que parecen aprender de cada encuentro, volviéndose más efectivos contra nuestras defensas con cada enfrentamiento. El embajador THYGS del Imperio Corvani, que había llegado exigiendo la contención humana, ahora parecía claramente incómodo. Hemos intentado los protocolos diplomáticos estándar. Múltiples intentos de llamado en todas las frecuencias de comunicación. Sin respuesta. Parecen no estar interesados en la negociación. Sara intercambió miradas con el Dr. Webb y el comandante Torres. La situación sonaba familiar a cualquiera que hubiera estudiado la historia militar de la Tierra. Un enemigo adaptativo que aprendía rápidamente e ignoraba los enfoques convencionales. Almirante, dijo Sara, atrayendo la atención de los alienígenas reunidos. ¿Cómo están respondiendo actualmente a estos ataques? El almirante Sen pareció sorprendido por la pregunta. Protocolos defensivos estándar. Hemos reforzado los escudos de las colonias, posicionado flotas de patrulla en puntos estratégicos y activado sistemas de alerta temprana. Todas respuestas predecibles, observó James Torres en voz baja. ¿Qué ha dicho?, exigió THYGS. James habló más alto. Dije que sus respuestas son predecibles. Si este enemigo aprende de los encuentros, usar las mismas tácticas repetidamente solo les enseña cómo vencerlos de manera más eficiente. Entonces, ¿qué sugiere usted, humano?, preguntó el almirante Sen con irritación apenas disimulada. Imprevisibilidad, respondió Sara. Patrones de patrulla aleatorios, estrategias defensivas variadas, respuestas asimétricas que no siguen la doctrina militar estándar.
La sugerencia horrorizó a la mayoría de los representantes alienígenas. Sus tradiciones militares enfatizaban la coordinación, la planificación y las estrategias probadas y refinadas durante siglos. El caos no es un plan de batalla, declaró el general Thor de la casta militar braxiana. Lo es cuando luchas contra un enemigo que se adapta al orden, replicó James. El debate fue interrumpido por la embajadora Ketva, cuya transformación en los últimos meses la había preparado para exactamente este tipo de crisis. Los humanos tienen razón, dijo, sorprendiendo a muchos en el Consejo. Nuestras estrategias defensivas asumen oponentes racionales que siguen patrones reconocibles. Pero ¿qué si estos atacantes no piensan como nosotros? Los Selani han sido contaminados por la influencia humana, dijo THYSS con desdén. Su juicio está comprometido. Mi juicio ha sido mejorado, respondió Ketva con firmeza. Hace 6 meses, mi gente se enfrentó a la extinción porque nuestros sistemas médicos perfectos no podían adaptarse a una nueva amenaza. Sobrevivimos porque los humanos nos enseñaron que a veces la mejor respuesta a lo desconocido es la improvisación controlada. Los informes continuaron llegando durante todo el debate. Los atacantes desconocidos habían destruido 12 colonias y se adentraban más en el espacio de la Confederación. Más preocupante aún, parecían estar aprendiendo no solo de encuentros individuales, sino de todos los enfrentamientos colectivamente, como si compartieran información instantáneamente a través de toda su fuerza. Es como luchar contra una mente colmena que evoluciona en tiempo real, observó el Dr. Webb después de revisar los informes tácticos. Cada defensa que usas con éxito una vez se vuelve inútil en la siguiente batalla. Entonces, ¿cómo luchamos contra ellos?, preguntó el embajador Qual de los Nexari. De la misma manera que los humanos siempre han luchado contra enemigos superiores, respondió Sara. Nos adaptamos más rápido que ellos. La sala se quedó en silencio mientras los alienígenas procesaban este concepto. La mayoría de las especies galácticas tenían ejércitos diseñados para ejecutar estrategias predeterminadas con precisión. La idea de abrazar deliberadamente el caos y la incertidumbre violaba todo lo que entendían sobre una defensa efectiva. Capitana Chen, dijo el almirante Sen con cuidado, está sugiriendo que la doctrina militar humana podría ser efectiva contra esta amenaza. Estoy sugiriendo que la doctrina militar humana está diseñada para exactamente este tipo de amenaza. Hemos estado luchando contra enemigos adaptativos e impredecibles durante toda nuestra historia. Cada guerra que hemos ganado fue contra oponentes que tenían alguna ventaja. Tuvimos que superarla a través de la creatividad y la flexibilidad. El canciller Beck se inclinó hacia adelante en su proyección holográfica. Está proponiendo que las fuerzas militares más avanzadas de la galaxia adopten las estrategias de una especie primitiva. Estoy proponiendo que avanzado no siempre significa mejor, respondió Sara. A veces solo significa más especializado, y la especialización es una vulnerabilidad cuando te enfrentas a algo completamente nuevo. La discusión podría haber continuado indefinidamente, pero la crisis escaló más allá del debate. Sensores de largo alcance detectaron una flota masiva de naves desconocidas moviéndose hacia los sistemas centrales. Los atacantes ya no solo asaltaban colonias. Estaban montando una invasión en toda regla. ¿Tiempo estimado para llegar a los mundos interiores?, preguntó el almirante Sent. 72 horas a la velocidad actual. La Confederación se enfrentaba a una decisión que determinaría la supervivencia de la civilización galáctica. Podían seguir confiando en sus doctrinas militares establecidas y probablemente enfrentar la derrota ante un enemigo que ya había demostrado ser capaz de superar sus mejores defensas. O podían abrazar el enfoque caótico e impredecible defendido por la especie que habían considerado primitiva. Propongo un compromiso, dijo la embajadora Ketva en el tenso silencio. Organizamos nuestra defensa en 2 fuerzas. La flota principal sigue las tácticas tradicionales de la Confederación. Una fuerza secundaria opera bajo guía humana utilizando métodos no convencionales. Y si el enfoque humano falla, exigió THYSS, entonces no estaremos peor de lo que estaríamos siguiendo solo estrategias tradicionales que ya han fallado 12 veces, replicó Ketva. La votación fue reñida, pero la desesperación venció a la tradición. La Confederación autorizó la formación de una fuerza de defensa experimental bajo un comando conjunto humano-alienígena. En 24 horas, Sara se encontró a bordo de una flota mixta de naves de 6 especies diferentes, incluidas varias tripuladas por alienígenas adaptados a los humanos que habían desarrollado la flexibilidad psicológica necesaria para la guerra no convencional.
El comandante Torres trabajó con los jefes de seguridad alienígenas para desarrollar tácticas que enfatizaban la sorpresa sobre la fuerza, la velocidad sobre la potencia de fuego y la creatividad sobre la doctrina. El Dr. Webb contribuyó analizando los patrones biológicos y tecnológicos mostrados por los invasores, buscando debilidades que el análisis militar tradicional había pasado por alto. La clave es evitar darles datos consistentes, explicó James a un grupo mixto de oficiales humanos y alienígenas. Cada enfrentamiento tiene que ser diferente. Diferentes armas, diferentes formaciones, diferentes objetivos. Oblíguenlos a adaptarse al caos en lugar de al orden. La primera prueba llegó cuando la flota experimental se encontró con un grupo de exploración avanzado de la fuerza invasora. En lugar de entablar una formación de batalla tradicional, la flota mixta se dispersó en patrones aparentemente aleatorios, atacó desde ángulos inesperados y usó armas en combinaciones que desafiaban la lógica militar. Los resultados fueron alentadores. Las naves invasoras, que habían abrumado fácilmente las defensas convencionales, tuvieron dificultades contra tácticas que no seguían ningún patrón reconocible. Varios buques enemigos fueron destruidos antes de que pudieran adaptarse al asalto caótico. «Está funcionando», informó el capitán Velnox de la nave de guerra braxiana Cortatormentas. Los escudos enemigos que neutralizaban nuestras baterías principales no pudieron adaptarse a 3 tipos de armas diferentes disparadas simultáneamente desde ángulos impredecibles. Pero el éxito tuvo un costo. Las tripulaciones alienígenas lucharon con la presión psicológica de abandonar su entrenamiento. Especies que habían dependido de una coordinación cuidadosa, durante siglos se encontraron tomando decisiones en una fracción de segundos sin órdenes de comando. Algunos prosperaron bajo la presión. Otros, particularmente aquellos que habían trabajado en estrecha colaboración con los humanos durante la crisis médica, se adaptaron rápidamente a los nuevos requisitos. Pero muchos miembros de la tripulación alienígena sufrieron reacciones de estrés a medida que su visión ordenada del mundo chocaba con las demandas de la guerra caótica. «Les estamos pidiendo que se vuelvan humanos», observó el Dr. Webb mientras trataba a personal alienígena por condiciones que sus especies nunca habían experimentado: estrés de combate, fatiga por decisión y ansiedad por adaptación. «Les estamos pidiendo que sobrevivan», respondió Sara sombríamente. La batalla principal llegó cuando ambas flotas se encontraron con la fuerza invasora en el borde de los sistemas centrales. La flota tradicional de la Confederación atacó primero, siguiendo la doctrina militar establecida con precisión y coordinación. Durante la primera hora, sus tácticas avanzadas y su tecnología superior parecían estar ganando. Luego los invasores se adaptaron. Las frecuencias de los escudos cambiaron para neutralizar las armas de la Confederación. Los patrones de ataque evolucionaron para contrarrestar las formaciones defensivas estándar. En 2 horas, la flota tradicional se retiraba con grandes bajas. La flota experimental atacó mientras los invasores aún se adaptaban a las tácticas convencionales, usando estrategias que cambiaban cada pocos minutos, combinaciones de armas que no tenían sentido lógico y formaciones que